continuar explicando cada una de las aplicaciones de las que disponemos en este menú principal. Para eso vamos aquí, lo desplegamos. Ya hemos explicado visualizar, hemos hecho importar. Si quisiéramos exportar nuestros archivos en formato TNT que estemos tratando en nuestro SIG, cliqueamos aquí. Esta ventana es exactamente igual a la de importar, pero podemos solucionar, como he explicado anteriormente, diferentes formatos que estemos tratando en TNT MIPS, poder así exportarlo a otro tipo de extensiones en las que pueda ser manipulados por otro tipo de software. Se haría el mismo procedimiento que hicimos con importar, pues aquí en exportar. Salimos, pues seguimos viendo. Esta aplicación de georreferencia la mostraré en una práctica que he dedicado exclusivamente a poner un sistema de coordenadas a un fichero que tengamos sin georreferenciar. También tenemos dentro de ensamblar, por destacar alguno, animación en 3D. Esto es una aplicación que si la abrimos, lo que podemos hacer aquí es un vuelo simulado de una zona en concreto que nosotros tengamos abierto en nuestro SIG con sus diferentes capas y hacer una visual en 3D pero animada. Lo que sí hay que tener en cuenta es que siempre vamos a necesitar nuestra capa de superficie para dar dimensión en 3D. Yo he preparado un pequeño fragmento de las capas que hemos manipulado en otras prácticas y las vamos a ver ahora a continuación. Ahí vemos una pequeña animación, como si fuese una órbita alrededor de la caldera, con diferentes leyendas de ubicación del punto que se está moviendo en esa perspectiva en 3D, ya sea en planta, en perspectiva o a lo largo de todo el perfil, como se muestra en la imagen. Bien, seguimos mostrando de qué otras aplicaciones disponemos. Vamos a cerrar, desplegamos principal. Ahora podemos continuar con editar. Vamos a darle clic. Es una ventana muy parecida a la de visualizar, pero hay una serie de iconos que van a diferenciar claramente cuando estamos en una pantalla de edición o cuando estamos en una pantalla de visualización. Igualmente haré una práctica específica para digitalización y edición, pero aquí voy a mostrar muy brevemente de qué herramientas disponemos para poder digitalizar diferentes elementos. Aquí el icono a destacar es este que estoy mostrando ahora mismo, donde pone crear objeto, o en el menú de pestañas donde está objeto, hacemos clic donde pone crear y aparecen diferentes elementos que nosotros podemos editar, por ejemplo vector, cat, tint, raster o en formato shape de ArcView. Volviendo al icono que estoy mostrando ahora en pantalla, le hacemos clic, crear objeto. Vamos a crear, por ejemplo, es para mostrar simplemente las herramientas de las que disponemos. Hacemos clic en vector. Como no tenemos ninguna capa de referencia, vamos a dejarlo todo por defecto y le damos OK. Vemos que se abre otra ventana donde va a integrar todas las herramientas que necesitamos para poder digitalizar o editar algún elemento en formato vector que tengamos en nuestro SIG. Voy a explicar brevemente cada uno de estos iconos y hacer una pequeña muestra en pantalla. Empezamos por aquí en agregar línea, damos clic con el izquierdo, se despliega o se estira esa misma ventana donde aparece a su vez otro tipo de iconos. Rápidamente vamos a ver este icono de aquí que está activado. Quiere decir que según vayamos dibujando la línea, el último punto va a ser el punto final de la línea. En cambio, si dibujamos la línea con este icono de aquí activado, el punto final va a ser el punto de inicio de esa línea. Vamos a hacer la prueba, vamos a cliquear el otro, agregar final y hacemos una línea cualquiera. Dando clic con el botón izquierdo, que estamos conformes con la línea que hemos dibujado, le damos con el botón derecho
sobre la línea o cerca de la línea, no tiene que estar necesariamente el cursor sobre la línea. Damos con el derecho y ya tenemos incorporada nuestra línea que acabamos de dibujar. Volvemos a la ventana de herramientas. Si quisiéramos editar esta línea, nos acercamos con el cursor sobre ella, le damos con el botón derecho y vemos aquí editar elemento. Otra forma de poder editar la línea es en nuestra ventana de herramientas. Si tenemos el elemento seleccionado, podemos cliquear este botón de aquí, editar elemento. Ahora vemos que se han activado otra serie de iconos para editar el elemento que hemos dibujado. Continuamos en esta barra de aquí donde pone editar elemento parámetros. Este icono de aquí es insertar un vértice en nuestra línea. Este icono de aquí es mover vértice. Este es para eliminar vértice o para mover línea. Cuando vayamos a dibujar una línea, hay dos formas de hacerlo. Dibujarlo a mano alzada, sin soltar el botón izquierdo, empezar a trazar la línea. O este icono de aquí al lado, que lo denominan elástico, es dibujando nodo por nodo. Vamos a mostrar cada uno de estos iconos en esta línea que ya tengo dibujada. Por ejemplo, insertar un vértice, seleccionamos, justo ahí se ve sobre la línea una especie de rombo y aquí vamos a insertar un vértice. Y así donde nosotros necesitemos insertar un vértice. Por ejemplo, ahora si seleccionamos mover vértice, hacemos clic en el izquierdo y movemos. Cuando nos acercamos a un punto, el cursor que está formando un rombo se convierte en una cruz. Ahí hay otro, vamos a moverlo. Aquí hay otro. Por ejemplo, ahora voy a eliminar un vértice. Seleccionamos eliminar y voy a eliminar este de aquí y este. Ahora vamos a seleccionar mover línea y nos acercamos a la línea y movemos a este lado de aquí o a este lado de aquí, donde queramos. Una vez hemos terminado de editar nuestro elemento, cada vez que queramos darlo por finalizado, con darle al botón derecho sobre la línea o cercana a la línea, aceptará los cambios. Han visto que he seleccionado todos estos iconos de insertar vértice, mover o eliminar sin haber aceptado la edición final. Como ahora ya quiero dejarlo así, voy a darle con el botón derecho sobre la línea y ahí la tenemos. Esto se nos queda en pantalla, que parece que hay dos líneas, es para ver cómo quedó la línea después de la edición. Para refrescar, le damos a este icono de aquí, actualizar, y ya tenemos ya nuestra línea. Lo mismo que hemos dibujado aquí una línea, en esta ventana de agregar elementos podemos insertar un nodo, agregar un polígono directamente, agregar una etiqueta, un texto, un rectángulo y así figuras geométricas que ya vienen prediseñadas. A su vez, hay una serie de operaciones, ya hemos usado esta de aquí, de editar elementos, pero tenemos otras que podemos usar cuando estamos editando un vector. Por ejemplo, enlazar, ya el icono lo dice, si tenemos una línea que su punto final no está enlazando a una línea y queremos que intersecte, pues esa sería una manera directa de hacerla. Otra forma es, si tenemos una línea en la que tiene demasiados puntos de la que nosotros necesitamos, podemos simplificarla con esa operación. Podemos desplazar el elemento, esto es suavizar curva,
Esto es para enderezar las líneas. Esto es para invertir la dirección de la línea, dependiendo si nos interesa que el punto final o el punto inicial de la línea cambien de posición. Esto es convertir en una línea los nodos a puntos, darle un valor z a algún elemento determinado del vector, agregar etiquetas, eliminar el elemento. ¿Cómo podemos eliminar el elemento? Si seleccionamos el icono, seleccionamos aquí la línea, y aquí dice aplicar operación a elemento activo, o directamente damos a aceptar con el botón derecho sobre la línea. Voy a hacerlo con el botón derecho sobre la línea, me acerco a ella y le doy clic. Y ya vemos que la línea se acaba de borrar. Damos a actualizar para comprobar que ya no está, y vemos que ya en nuestro espacio de trabajo no hay ningún elemento dibujado. Vamos a hacer otra línea, damos a aceptar con el derecho, ahí la tenemos. Antes de continuar, dejar claro que cualquier cosa que hagamos en la edición, desplazar o añadir o hacer operaciones o aplicar unos filtros que los comentaré ahora, siempre se acepta con el botón derecho, y eso quiere decir que ya ese elemento lo damos por finalizado en la edición. Como acabo de comentar, también tenemos aquí otra serie de iconos que nos muestran una serie de filtros. Por ejemplo, cuando quedan líneas sueltas y nosotros queremos insertar una serie de parámetros, en vez de estar borrando una a una, podemos, por ejemplo, darle la orden y decir: quiero que me elimines líneas que estén por debajo de 2 metros. Pues todas las líneas serán eliminadas sin necesidad de hacerlas una a una. Y así con otro tipo de formas geométricas. Por ejemplo, aquí te dice la opción de remover exceso de nodos. Si tenemos una línea en la que hay más nodos de lo que necesita un trazo, pues con este icono lo que hace es removerlos. Y así con otro tipo de herramientas. En esta ventana de abajo vemos que hay otra serie de menú en la que este icono de aquí quiere decir que podemos ingresar manualmente cada uno de los puntos. En vez de dibujar la línea como hemos hecho con el botón izquierdo, podemos asignarle un X e Y determinado y la va a ir dibujando. Y este icono de limpiar, si por ejemplo estamos dibujando un elemento línea y no nos interesa el trazo que estamos haciendo, con este icono lo que hacemos es limpiar ese trazo y empezaríamos de cero. Digamos que guarda por defecto hasta que no aceptemos la edición o hasta que no aceptemos la línea que hemos trazado o cualquier elemento vectorial, lo va a mantener en memoria. Voy a hacer un ejemplo. Voy a dibujar un polígono. Pero no lo voy a aceptar, lo voy a dejar así. Y ahora, sin aceptar el polígono, voy a dibujar otra línea. Y seleccionamos el icono de agregar línea. Vemos que el polígono ha desaparecido y voy a dibujar aquí una línea. ¿Estoy conforme con la línea que he dibujado? Pues botón derecho y ya tenemos otro elemento vector añadido. ¿Que lo hemos pensado mejor y queremos añadir ese polígono que hemos dibujado? Volvemos a cliquear el icono del polígono y vemos que aún mantiene en memoria el polígono que habíamos dibujado anteriormente, a pesar de haber añadido otro tipo de elementos. Si estamos conformes, nos acercamos al polígono y botón derecho. ¿Que queremos limpiar esta figura? Pues, como dije anteriormente, seleccionamos limpiar y ahora sí definitivamente ha desaparecido el agregar polígono. Cada vez que ingresemos un elemento nuevo, se nos va a desplegar a su vez una serie de órdenes en la que nosotros podemos configurar y hacerlo más a nuestra finalidad de trabajo. Por ejemplo, si queremos añadir una línea, vemos que vuelve a aparecer estas opciones de enlace, como se lo conoce aquí,
si desplegamos enlazar a, pues nos da una serie de posibilidades en la que cuando estemos editando un elemento vector, podemos decirle que cuando comencemos una figura nueva, pues lo enlace a un elemento, a una línea, a un vértice, a un nodo, a un punto, o simplemente nos interesa que lo enlace a nada y seleccionamos nada. Bien, esto es por encima más o menos cómo vamos a tratar el tema de edición, pero como he dicho anteriormente, lo vamos a ver con un ejemplo real de cómo vamos a editar, y mostraré también una serie de trucos para poder hacer una edición bastante efectiva. Dentro del software Trident Mix pasamos al siguiente menú principal. Decir que aunque aquí aparezca en la traducción de inglés a español principal, cuando digo menú principal me refiero a cada una de las diferentes pestañas que contienen a su vez las diferentes aplicaciones de ese menú. Ahora vamos a hablar de imagen. Aquí principalmente voy a tratar brevemente esta aplicación de extraer, que es la que vamos a usar en este programa de práctica. Hacemos clic. Esta primera ventana seleccionamos el elemento que queremos extraer, y como estamos dentro del menú imagen, pues tiene que ser raster. Vemos aquí todos estos iconos hacen referencia a un raster, y estos iconos de aquí vemos que hacen referencia a vectores, y vemos que tiene otro tipo de tonalidad, uno con negro oscuro y otro como una especie de gris. Ese gris quiere decir que este elemento no es posible manipular dentro de esta aplicación, solo lo que tenga este tipo de icono, es decir, raster. Por ejemplo, vamos a abrir este de aquí, le decimos OK. La siguiente ventana aparece una serie de pestañas. Este es el raster que hemos insertado. Extraer. Podemos extraer de diferentes formas. Voy a desplegar este menú donde pone todos, y podemos extraerlo por un intervalo que nosotros definamos, de filas por columnas, por una máscara que tengamos definida y la tengamos fija para hacer corte en base a ese elemento que hemos definido como máscara de recorte, por región, por polígonos o manual. Aquí se nos queda abiertas varias ventanas. Esta, como dije anteriormente, es la que hemos seleccionado qué tipo de extracción vamos a hacer, y aparece manual. La podemos minimizar. Botón derecho sobre esta barrita y la minimizamos. Esta ventana es el administrador de capas, como hemos visto también en visualización, y la podemos minimizar igualmente. Y esta ventana es la que vamos a usar ahora. Vemos que podemos extraer por rectángulo o un polígono, un círculo, una elipse, un polígono o con una región. Si quisiéramos extraer este modelo digital del terreno, pues por ejemplo con un rectángulo, esta zona de aquí, sin soltar, con el botón izquierdo arrastramos, y ahí tenemos un marco amarillo que nos define la zona que vamos a extraer. Que queremos ajustar mejor la zona de extracción y sabemos, por ejemplo, cuáles son los vértices exactos para definir esa área, le damos aquí a este botón de ingreso manual y vemos que se nos abre una serie de pestañas en la que podemos insertar cada uno de los vértices de ese rectángulo. Vemos aquí estos iconos, que es abajo a la izquierda, abajo a la derecha, derecha superior y la izquierda superior. Vemos, si vamos cliqueando los diferentes botones, van cambiando las coordenadas. Esta pestaña centro pues nos va a definir el centro del polígono que vayamos a trazar. O de manera muy simplificada, esta pestaña de aquí, extensión, nos pone dos puntos de ese rectángulo. En este caso, el mínimo y el máximo. En el caso del mínimo,
sería el vértice inferior izquierdo. Y en máximo estaríamos hablando del otro vértice del rectángulo, que cerraría con ese vértice derecho superior. Si estamos conformes con esta área de extracción, podemos hacerlo de dos formas de aceptar: dando con el botón derecho sobre el rectángulo, o aquí este icono de incluir en el área de extracción. Clic izquierdo y vemos que ha sombreado con un color rojo transparente la zona de recorte. Que aún así, habiendo aceptado que esta zona, la que queremos recortar, no es la adecuada, podemos deseleccionar. Y eso es este icono de aquí. Excluir todos. Le damos clic y sigue manteniendo el rectángulo, pero lo que queremos es que no sea ahí, sino que sea un poco más arriba. Ahora vamos a darle clic con el derecho y vemos ahora que esa zona sombreada la tenemos en este sector del modelo digital del terreno. Vamos a deseleccionar. Otra forma de extraer una zona determinada de este raster es si tenemos ya definido un polígono. Para eso vamos a este icono de aquí, región, y ahora este icono donde dice agregar. Y por ejemplo voy a agregar costa. Le damos OK. Aquí vemos un elemento vector región que se ha añadido. Vemos bordeando todo el raster. Que estamos conformes a hacer ese tipo de extracción. Y vemos cómo ha sombreado dentro de esa región nuestro raster. Otro tipo de operaciones que podemos hacer es, si tuviésemos por ejemplo dos polígonos, para poder combinarlos y hacer una extracción, esta línea de costa y un elemento interno irregular, por ejemplo de esta zona aquí del islote donde estoy pasando el cursor, lo que podemos hacer es combinar esos dos polígonos y decirle: quiero que me recortes este raster, pero que me excluyas lo que está dentro de este polígono interior y me dejes solo lo que está en el exterior de este polígono interior y dentro de este polígono exterior de línea de costa. Y eso sería aquí. Como no está activado, para eso vamos a agregar otro polígono. Vamos aquí a este icono, agregar, y añadimos este vector que tengo preparado que se llama polígono interno. Y le damos OK. Como tenemos seleccionado la extracción que hemos hecho anteriormente con el polígono costa, vemos ese sombreado rojo con transparencia, le damos aquí a este icono, excluir, y volvemos desde el principio. Como he dicho anteriormente, aquí tenemos activado ahora costa, y si damos aquí a este polígono, vemos el otro que está en esta zona de aquí, de color amarillo. Si queremos combinar una extracción con dos polígonos, damos a este icono de aquí, combinar, y por ejemplo le vamos a decir que costa junto con polígono interno voy a hacer una unión exclusiva. Marcamos aquí y le decimos combinar. Pues añadimos y aquí vemos que solamente va a ser una extracción de lo que está sombreado en color rojo transparente entre el polígono costa y el polígono interno. Si queremos eliminar esta operación, tenemos que ir a esta ventana de aquí donde pone exclusivo, lo seleccionamos y eliminamos, y refrescamos esa operación dándole al icono excluir. Bien, así podemos ir haciendo diferentes extracciones dependiendo de las necesidades que tengamos para nuestro trabajo en el SIG. Una vez
tengamos definida la extracción. Por ejemplo, vamos a seleccionar que solamente vamos a extraer con este polígono interno y le decimos añadir. Si estamos conformes con eso, volvemos a la pantalla anterior, que la tenemos aquí minimizada, y le decimos ejecutar. Buscamos el proyecto TNT con extensión .rvc donde queremos guardar nuestra extracción de nuestro raster y le asignamos un nombre. Por ejemplo, interior raster. La descripción la podemos eliminar y le damos OK. Ha terminado el proceso, lo ha hecho satisfactoriamente y le damos OK y ya podemos salir. Para comprobar nuestra extracción, pues como ya hemos hecho anteriormente, vamos a principal, visualizar, abrimos un objeto, vamos a donde hemos guardado nuestro raster que se llama interior raster. Lo seleccionamos y lo abrimos y ahí vemos nuestra extracción. Muchas de las operaciones que hemos hecho en imagen muy parecidas las podemos hacer en geométrico en la parte de extraer. Pasamos a superficie y tenemos por un lado modelamiento de superficies. Le damos clic para ver qué tareas podemos hacer con esta aplicación. En este menú de aquí, donde pone operación, si lo desplegamos, podemos hacer o generar un modelo digital del terreno con diferentes métodos de interpolación según sean nuestras necesidades. Trazado de línea de contorno, o lo que sería lo mismo, generar, por ejemplo, curvas de nivel a partir de un modelo digital del terreno donde tiene información de elevación con diferentes métodos, en este caso hay dos. Triangulación, eso es hacer lo que se le conoce un TIN. Y por último, perfilando, que eso, si tenemos un modelo digital del terreno, podemos trazar perfiles con una cierta equidistancia a lo largo de todo el modelo digital del terreno. Voy a explicar brevemente cada uno de ellos, no me va a dar tiempo de hacerlos todos, pero por mostrar los más que se usan, en primer lugar voy a generar un modelo digital del terreno a partir de unas curvas de nivel y generar a su vez curvas de nivel a partir de un modelo digital del terreno. Empezamos con este, vamos a hacer un MDT, el método que vamos a usar es este de mínima curvatura, lo dejamos por defecto y vamos a ingresar el objeto. Lo tengo aquí preparado, curvas, y ahí lo tenemos abierto. Aquí tenemos curva de nivel del ejemplo que venimos usando en las anteriores prácticas. Hay una serie de pestañas y de información de la que disponemos de la capa que acabamos de abrir. Por ejemplo, aquí vemos mínimo valor X, Y y Z y máximo valor X, Y y Z de esta capa. Esta ventana de aquí abajo de puntos y líneas podemos hacer una serie de operaciones o seleccionar una zona determinada para generar ese modelo digital del terreno. En esta pestaña, si la seleccionamos, va a ser con qué características queremos que salga nuestro MDT. En este caso, por defecto le tiene asignado que el tamaño de celda o el tamaño de píxel será de 9 por 9 metros. Vamos nosotros a cambiarlo, que lo haga de 5 por 5 metros. Este va a ser el tamaño del raster en líneas y columnas. El tipo de celda que nos va a mostrar
Aquí hay varios, y dentro de la escala de grises vamos a seleccionar en este caso 8 bits con signo. Y en parámetros hay una serie de datos que nosotros podemos modificar dependiendo a la calidad que queramos nuestro modelo digital del terreno. Le asignamos los diferentes parámetros, le damos a ejecutar. Ya tenemos el proyecto donde lo vamos a guardar en alegranza.rvc. La descripción la borramos y este le voy a poner el nombre, por ejemplo, mdt prueba, y le damos a OK. Empieza el proceso y ahí tenemos ya nuestro modelo digital del terreno. Vemos que hay una serie de errores. Aquí en la parte interna se ve como un cambio de color, como si fuesen agujeros, o fuera de la línea de costa tenemos este tipo de interpolación. Esto se soluciona, como dije anteriormente, insertando bien los parámetros que tenemos aquí, adecuados a la capa vector que hayamos añadido y qué información nos esté proporcionando. Ahora, por ejemplo, en vez de hacer un modelo digital del terreno, vamos a trazar curva de nivel. Pues para eso ingresamos un modelo digital del terreno, por ejemplo este de aquí. Vamos a minimizar un poco esta ventana hasta aquí. Bien. Igualmente que se mostró anteriormente generando un modelo digital del terreno, vemos qué información nos da de esa capa que acabamos de insertar. Al igual que los diferentes controles de raster, definiendo cómo queremos que interprete esa capa de entrada o ese raster, tanto en el método de suavizado de curvas como el método de interpolación, de tamaño de búsqueda de información, 3x3, 5x5, 7x7, esos son búsqueda en celdas, en las 8 posiciones, método de remuestreo o determinar un factor de resolución. Vamos a dejarlo así por defecto. En salida le decimos y dejamos activado que cree una tabla de rango de elevación en nuestra curva de nivel, y en parámetros le decimos que empiece en el nivel 0, la escala de Z lo dejamos en el 1, que es un relieve sin exagerar. Esta es la cota máxima de la que disponemos para trazar curva de nivel. Desplazamiento en Z es si queremos generar esas curvas de nivel sobreelevadas sobre ese modelo raster, y este intervalo son cada cuántos metros va a generar una curva de nivel. En este caso vamos a cambiarlo, le vamos a poner que haga una curva de nivel cada 25 metros. Le decimos ejecutar y lo guardamos en este proyecto. Eliminamos descripción y le ponemos curva de nivel prueba. Le decimos OK. Bien, no sé si ven el trazado en color negro, pero como ha coincidido con el modelo digital terreno que tenemos en el fondo, pues venimos aquí, recordemos, control de capa, botón izquierdo, líneas, editar y por ejemplo amarillo. Le hicimos aplicar y cerramos. Y aquí vemos nuestras curvas de nivel cada 25 metros del modelo digital del terreno. Una vez explicadas estas dos tareas, vamos a continuar explicando otras aplicaciones del menú principal
Para eso cerramos. Aquí tenemos otro que aparece denominado como divisora visual. Vamos a ejecutarlo. Vemos que se abre una ventana para seleccionar un raster de elevación, como pone esta descripción de aquí arriba. Vemos, como dije anteriormente, que los elementos vectores, en este caso aquí vemos una tabla, el icono de una tabla, que están en color gris. En cambio, solo podemos usar los raster. Para eso vamos a seleccionar, por ejemplo, Alegranza. Y aquí lo tenemos. Vamos a maximizar. Minimizamos esta ventana. Hasta aquí. Esta aplicación nos va a definir qué superficie de nuestra área de trabajo son vistas desde esa determinada cota o punto de elevación. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí ya vemos que hay un número con una cruz, el número 1, y en el exterior una especie de círculo. Pues con el botón izquierdo vamos a minimizar ese círculo y este punto 1 lo vamos a mover a este píxel de aquí, que es el borde de la caldera. Le damos con el botón derecho y nos marca qué zonas son visibles desde ese punto de vista, tanto dentro de la caldera como por fuera de la caldera. El resto se supone que no es visible a esa cota. Podemos también cambiar el campo de vista. Si aquí esto era un círculo, podemos seleccionar este icono de aquí y definir un campo de visión cerrando esa circunferencia. Por ejemplo, esto de aquí, vamos a poner aquí, y quiero que nos muestre dentro de este campo o este límite de visión, desde este punto 1 y a esta cota, que es visible. Damos botón derecho y se supone que esos píxeles de color blanco es lo único que podemos visualizar desde este punto de vista. Si estamos conformes con esta información que nos suministra esta tarea, abrimos la ventana de este tipo de análisis y le damos a ejecutar. Y esto podemos guardarlo como un raster en nuestro proyecto. Podemos también añadir otro punto de vista. Por ejemplo, le damos clic aquí, agregar, y añadimos otro punto de vista. Por ejemplo, vamos al interior de la caldera y a ver si estando en el fondo de la caldera nos permite ver algo fuera de ella. Le damos a aceptar y vemos lógicamente que solamente tenemos visible desde ese punto de vista y por tanto desde esa cota esa parte que aparecen reflejados de color blanco. Lo que está en el color gris se supone no es visible desde ese punto de vista. Volvemos a la ventana de análisis de divisores visuales y vemos que se van añadiendo diferentes elementos. Como dije anteriormente, esto lo podemos guardar en un proyecto e insertarlo en nuestro SIG. Otra aplicación que vamos a encontrar dentro del menú superficie es propiedades topográficas. Seleccionamos. Concretamente, esta aplicación la trataré detenidamente en otra práctica dentro de este programa. Por aquí mostraré brevemente qué resultado vamos a conseguir. A partir de un modelo digital del terreno, si ingresamos aquí apretando este botón, un raster, podemos obtener unos raster de salida y que nos dé la información de pendiente, aspecto o orientación del terreno, sombreado y curvatura. En el caso de la pendiente se puede obtener tanto en grados como en tanto por ciento y el resultado será un raster en escala de grises donde el color negro serán zonas de baja pendiente, colores más claros de mayor pendiente. En caso del aspecto o orientación del terreno, el rango irá de 0 a 360 grados en el sentido
de las agujas del reloj y las tonalidades empiezan igualmente en escala de grises, donde el gris oscuro serán las zonas que están orientadas al noreste y termina en colores más claros con orientación noroeste. Obtendremos también un modelo de sombras y por último la curvatura del terreno, que nos va a crear un perfil promedio respecto a un plano y a la dirección de una pendiente. Esto va a venir bien para identificar puntos o zonas de influencia para la convergencia o divergencia del flujo de agua. Pero como comenté anteriormente, esto lo explicaré más detenidamente en una práctica. Otro de lo que vamos a usar en este programa de práctica será el análisis de corte y relleno, en inglés cut and fill. Seleccionamos. Aunque ya lo mostraré en una práctica específica, esta ventana principalmente lo que nos va a mostrar es, con este icono de aquí, seleccionamos qué modelos digitales del terreno vamos a comparar para poder calcular el raster de diferencia que hay entre esos dos y el polígono que nos va a suministrar la información, en este caso de volumen. Damos a este icono de aquí, abrir, seleccionamos el proyecto donde están los archivos que queramos comparar y en esta ventana se ve reflejado dos elementos, uno que pone nuevo y otro antiguo. Eso quiere decir que los raster o modelos digitales del terreno que vayamos a comparar tenemos que tener claro cuál es uno y cuál es otro. Pero insisto de que esto lo explicaré en una práctica que explicaré más adelante. Bien, damos a cancelar y salimos. Este menú de aquí es, como dije al principio, es para poder modificar directamente o cambiar de formatos, ya sea raster a vector o vector a raster, según nuestros intereses. Y otros que quiero destacar dentro del menú herramientas, lo seleccionamos. Por un lado, recordemos que dentro del sistema configurábamos el espacio de trabajo, así como también el cambio de idiomas. Tenemos una calculadora de mapas para cambiar coordenadas de un sistema a otro. Esta es la ventana donde por un lado tenemos el sistema de referencia de coordenadas número 1 y aquí en este lado seleccionaríamos otro sistema de coordenadas. Asignamos los valores y hacemos el cambio a las coordenadas que correspondan. Cerramos. Destacar también esta aplicación, crear base de datos de la imagen geoetiquetada. Vamos a hacer una breve reseña, pero esta lo trataré detenidamente en la práctica correspondiente a digitalización y edición. Vamos a mostrarlo brevemente. Tenemos una ventana donde principalmente lo que tenemos que hacer es este icono de aquí, agregar una imagen, en este caso una fotografía. Este icono de aquí es remover. Este de al lado, pues remover todas las imágenes. Este de aquí, si lo seleccionamos, nos da una serie de opciones con respecto a la imagen que hayamos insertado. Este icono de aquí, una vez hayamos insertado las fotografías, podemos ver la imagen, ingresarle la latitud y longitud manualmente o abrir un mapa de situación de referencia para localizar la imagen. Esta opción nos va a venir bien para las fotografías que no tengan integrados un sistema de coordenadas que obtienen a partir de las cámaras de fotos modernas que ya vienen incorporados con un GPS. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a añadir una imagen y aquí tengo yo preparado un archivo que se llama foto1. Seleccionamos y damos OK. Tenemos la imagen, vemos que no hay ningún tipo de información interna dentro de la fotografía. Es lo que se le conoce a ese archivo oculto conocido como EXIF. Lo vemos aquí en esta columna y dice que no tiene. Como no tenemos sistema de coordenadas,
pero si hemos sabido dónde hemos sacado la foto, pues vamos a ayudarnos de un mapa de situación. Seleccionamos este icono y aquí lo que tenemos que hacer es ingresar un raster. Pues vamos a ello, ingresamos raster y voy a seleccionar Alegranza MS. Bien, aquí tenemos esta imagen donde aparecen localizados una serie de puntos y yo voy a suponer que esa foto número 1 corresponde a este punto número 1. Pues bien, vamos a seleccionar este icono de aquí y lo marcamos. Que ya tenemos localizadas las coordenadas, como vemos en la parte inferior de la imagen, cuando estoy pasando ahora el cursor de ratón, que tiene coordenadas este y norte en UTM y oeste, norte en coordenadas geográficas. Pues damos con el botón derecho, encajamos en pantalla, zoom total, y vemos aquí un cuadradito blanco en el que ya está linkeada la imagen a esas coordenadas. Ahí vemos como si dejamos el cursor de ratón quieto, vemos cómo se maximiza esa fotografía. Volvemos a la ventana de herramientas y aquí vemos en estas dos columnas cómo se han asignado los valores de latitud y longitud. En este caso no tenemos datos de elevación. Igualmente podemos poner una descripción de la fotografía y guardarlo internamente con la imagen. Esta sección de aquí abajo configura nuestra base de datos con las imágenes geoetiquetadas. Hay una serie de parámetros que podemos seleccionar. Una vez hayamos insertado todas las fotografías con sus coordenadas correspondientes, le daremos a ejecutar. Pero antes de eso, nos da la opción de poder guardar en el archivo KML y que podemos abrir directamente con el Google Earth. Antes de ejecutar, voy a enseñar esta prueba que he hecho. Lo tengo guardado en esta carpeta. Foto 1 KMZ. Vamos a abrir con Google Earth. Y veremos cómo está nuestra fotografía localizada. Aquí está, una miniatura, foto 1. Y si le damos clic con el izquierdo, vemos ya nuestra imagen en Google Earth. Pero esto también lo trataré en otra práctica que será dedicada exclusivamente a qué tipo de fuentes de información podemos exportar nuestros ficheros tratados en el SIG con TNT-MIPS. Podemos cerrar aquí. Cerramos, descartamos. Volviendo a nuestra ventana de herramientas, le damos a ejecutar y la base de datos la vamos a guardar, por ejemplo, como foto 1. Foto 1. Esto lo podemos eliminar y le damos OK. Y el nombre de la tabla que va a incluir esas imágenes geoetiquetadas, pues le ponemos también, en este caso, pues foto 1. Esto lo podemos eliminar y le damos OK. Ya hemos finalizado, podemos salir. Si quisiéramos comprobar cómo ha quedado, pues vamos como siempre a visualizar. Abrimos la tabla como mapa de situación. Tenemos aquí foto 1, foto. Aquí está el objeto en punto, X, Y, longitud, latitud. El símbolo, pues vamos a elegir el estilo. Un círculo, OK. Damos OK. Aquí vemos ese punto. Y si dejamos el cursor, vemos en miniatura la fotografía. Si seleccionamos el punto,
Vemos aquí una tabla con latitud, longitud, y aquí tenemos una columna que si la estiramos, que pone imagen. Si cliqueamos imagen, ahí tenemos nuestra fotografía. Cerramos. Y otro que quiero destacar está dentro de herramientas. Por un lado, administrador de archivos, que este lo vamos a usar mucho, ya que vamos a poder manipular dentro de los proyectos TNT-MIPS, esos proyectos que hemos creado o se crearán llamados .rvs, y en la que podemos cambiar nombre, eliminar, copiar en otro proyecto y así otro tipo de tareas. Vamos a hacer una pequeña muestra. Abrimos administrador de archivos y por ejemplo abrimos este proyecto que tengo aquí en pantalla. Pues por ejemplo, si seleccionamos el primero, Alegranza, si quisiéramos cambiar el nombre, le damos a este icono de aquí, editar, y le ponemos otro nombre. Que queremos entrar dentro del raster a ver qué información tenemos, le damos otra vez un clic y esta es la información del raster interno. Vemos aquí el sistema de coordenadas y otra serie de parámetros que están incrustados dentro de ese archivo raster. Este icono de aquí es subir un nivel. Vamos a subir. Seguimos dentro del proyecto .rvs. A modo de recordatorio, decir que para seleccionar el archivo hay que cliquear en el texto, pero si queremos entrar dentro de cada archivo, cliqueamos el icono y ya lo tenemos. Subimos de nuevo un nivel, volvemos a este archivo, Alegranza. Podemos incluir una información de metadatos, alguna información determinada que tengamos de ese elemento, y por tanto guardar internamente. Este icono de al lado nos permite copiar y pegar en otro proyecto. Si le diéramos copiar, se nos abre otra ventana en la que seleccionaríamos otro proyecto, le daríamos un nombre y lo guardamos y le damos OK. Pero en este caso no lo voy a hacer. Este raster también se puede enlazar a otro objeto, lo podemos eliminar, o dentro del proyecto RVC podemos a su vez añadir carpetas y dentro de esas carpetas elementos raster, vector o tipo CAD. Todo depende del diseño que tengamos de nuestro sistema de información geográfica y el árbol que tengamos definido en un proyecto determinado. Si por ejemplo copiamos y pegamos algunos elementos raster o vector en otro proyecto TNT-MIPS, o eliminamos una serie de archivos o elementos, si subiéramos un nivel y damos clic al proyecto RVC, aquí hay otro icono que aparece condensar. Lo que va a hacer eso es que todas las modificaciones que hayamos hecho dentro del proyecto y queden alguna cosa de manera residual, esto lo que va a hacer es condensar y simplificar nuestro proyecto en base a esas modificaciones que ha sufrido internamente. Por ejemplo, le damos clic y aquí aparece una información del tiempo que ha tardado para empaquetar. Bien, pues esto es todo en esta práctica número 2, dedicada principalmente a sesiones de visualización, manejo y utilización del software.